Sebastián Arias, junto a mi compañera Estefanía, vamos a hacer el club de revistas que nos corresponde al grupo A para el día de hoy. Queríamos hacernos la siguiente pregunta y es, ¿el oxígeno en trauma restrictivo versus liberal, si hay alguna diferencia? ¿Por qué? Porque no hay ninguna indicación clara sobre la suplementación de oxígeno en trauma. Su uso en el servicio de urgencias es muy deliberado y es arbitrario. Se basan más que todo en si el paciente se desaturó o si tiene algo de hipoxemia en los gases arteriales, pero no hay ninguna indicación clara por guías. Según el ATLS y la respiración pues, espontánea versus la inhabilidad de respirar, el paciente o se le pone oxígeno si está respirando por el mismo o se asegura la vía de desintuba y se pone oxígeno, pero no hablan de dosis de oxígeno, si de alto flujo, de bajo flujo o por cuánto tiempo. Em, Simplemente hay que asegurar la mejor forma pues, de que administrar oxígeno por una máscara o a más de 10 litros por minuto. Entonces queríamos traer dos artículos como en la continuación del uno con el otro para ver si hay algún cambio, algún beneficio del oxígeno liberal versus terapia restrictiva en el paciente con trauma. Entonces, digamos que este fue el primer artículo o el primer estudio que se hizo, el Traumax 1. Es un estudio clínico aleatorizado abierto. Los líderes o el equipo de trauma sí sabía que se le estaba haciendo a cada paciente, pero las personas que evaluaron complicaciones pues no sabían a qué se había adjudicado a cada paciente. Se hizo en Dinamarca, en el Hospital Universitario de Dinamarca, que es un centro de trauma nivel 1. Entonces ellos buscaron dos cosas. Lo primero era evaluar si era posible mantener la normoxia en los pacientes usando una estrategia restrictiva de oxígeno en la fase inicial después del trauma. Los pacientes que eran admitidos inmediatamente después de recogerlos, digamos que en el campo donde sucedió el accidente. Y lo segundo era evaluar la mortalidad y las complicaciones pulmonares mayores en un plazo o en un rango de 30 días. Se tomaron como complicaciones pulmonares mayores la neumonía y el estrés respiratorio agudo. Se midieron luego otras complicaciones, pero digamos que no fue el objetivo inicial del estudio, se los vamos a comentar posteriormente. Entonces, la recolección o los pacientes se vieron desde el 4 de abril del 2018 hasta el 23 de mayo del 2018. Al final fueron 41 pacientes adultos los que fueron aleatorizados y lo que se hizo fue durante 24 horas posterior al trauma o al suceso inicial, dar terapia o restrictiva de oxígeno o terapia liberal de oxígeno. La terapia restrictiva de oxígeno, el grupo restrictivo, que fue, digamos que el grupo de intervención, fueron pacientes a los que se les dio una dosis mínima de oxígeno y el ideal, el objetivo era mantener una saturación de 94 durante todas las 24 horas que estuvieron en la hospitalización o que estuvieron admitidos en el servicio de urgencias. Si la saturación bajaba del 94%, se les aumentaba la dosis del oxígeno suplementario, y si no era posible medir la saturación, se pasaban inmediatamente al grupo control, que fue el grupo liberal. Esto era, digamos, que lo que se utilizaba normalmente en la práctica usual. Eh, los pacientes no intubados recibían 15 litros por minuto, máscara de no inhalación, y los intubados se tenían que mantener con una FIO2 de 1, digamos que se intubaban en el sitio donde se presentó el accidente o previo a la hospitalización, y ya en quirófanos o en la UCI postoperatoria, si se intervenían, se podía reducir hasta 0.8. Si se salían de esos parámetros, ya salían del grupo de aleatorización. Posteriormente, dos anestesiólogos, que ahí era donde estaba la parte donde ellos no conocían qué paciente había sido asignado a qué grupo, midieron los resultados de la mortalidad o las complicaciones pulmonares mayores en los 30 días posteriores. Entonces, la saturación de oxígeno, el método de administración y la localización del paciente se medía o se evaluaba cada hora. Y se tomaron 4 series de gases arteriales durante todo el tiempo que estuvieron los pacientes en observación. El primero, a la llegada al hospital, o en la primera o la segunda hora, el segundo a las 6 horas, el tercero a las 12 horas y el último a las 18 horas. Básicamente los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que hayan tenido trauma cerrado penetrante, era la de trauma, que fueran llevados al centro de trauma donde estamos hablando que se realizó el estudio. Y se excluyeron pacientes en paro durante la admisión o previo a la admisión hospitalaria con sospecha de inhalación de humo, y los pacientes que, digamos, en escena se valoraban en la pero no requerían hospitalización. Se consideró que todos los pacientes no podían firmar eh, se consideró que todos los pacientes no podían firmar consentimiento informado, por ende se le pidió al acompañante de los pacientes que firmara el consentimiento informado por ellos, y después de incluir a los pacientes se generara la aleatorización y se llamaba inicialmente al líder del equipo de trauma, que era el que iba pues a iniciar la intervención.
Entonces, ¿cómo se hizo la revisión de los resultados? Ellos, bueno, utilizaron los pacientes, a la final fueron 41, se aleatorizaron en bloques de 6 pacientes y como les decía previamente, el anestesiólogo fue el que evaluó las complicaciones. Las otras complicaciones secundarias que se midieron y que se sacaron posterior a los objetivos iniciales fue sepsis, infección de sitio operatorio, se midió también el número de días que cada grupo de pacientes requirió con ventilación mecánica invasiva y el tiempo que requirieron en unidad de cuidado intensivo. Esto digamos que simplemente es un esquema de cómo se hizo. Los pacientes que se pudieron incluir, inicialmente se tomó una muestra de 141 pacientes durante todo el tiempo del seguimiento, pero de eso solamente se incluyeron 41 pacientes, se excluyeron 105 y la aleatorización se hizo en estos 41, los 21 al grupo de intervención y 20 para el grupo de control. Durante el seguimiento hubo un paciente en el grupo de intervención que quitó el consentimiento y 2 en el grupo que no siguió el consentimiento. De los pacientes del grupo de intervención, se pudieron analizar 20 y del grupo de no intervención se pudieron analizar 18, pues que es una muestra bastante grande. Esta tabla es una tabla bastante grande, pero básicamente mostraba como las características comparadas en los dos grupos. Fueron grupos muy similares. La mayoría fueron hombres. El principal tipo de trauma fue trauma cerrado en accidente de tránsito, seguido de accidente en bicicleta y seguido de caída desde superficies elevadas. Y la media en edad fue más o menos 53 años, haciendo, digamos, que la conversión en ambos grupos. Esto es la continuación de la tabla de todas las características de los pacientes, que, como les decía, pues fueron bastante paralelos. Esta es una medida que se hizo en la tensión arterial de oxígeno en ambos grupos de pacientes y pues si se pueden ver, si evidencian acá las dos curvas, pues fue significativamente más baja cuando se comparó entre el grupo restrictivo y el grupo que se le dio libre demanda. Entonces, hubo mayor evidencia de mortalidad y de complicaciones pulmonares mayores en el grupo de oxígeno a libre demanda. Entonces, del grupo de intervención, que fue el grupo donde se hizo restricción, 4 de 20 pacientes, un 20% de los pacientes, y el grupo control del grupo de libre demanda, 6 de los pacientes, 33%, generando, pues, evidenciando que hay mayor complicación o mayor mortalidad. 2 de los pacientes en cada grupo murieron en 30 días y las complicaciones pulmonares, 20 de 20 pacientes en el primer grupo y 4 de 18 pacientes en el segundo grupo. Y esto, digamos que fue ya respecto al aporte de oxígeno o al requerimiento de oxígeno individual del grupo de los pacientes. Entonces, en el grupo restrictivo, 75% de los pacientes requirieron oxígeno suplementario en las primeras 24 horas. De estos pacientes del grupo de intervención, 9 fueron intubados durante las 24 horas de hospitalización o de observación. Y 4 pacientes tuvieron un episodio de desaturación en este grupo restrictivo y uno de esos episodios fue menor de 90% la saturación pues, que se evidenció. Bueno, esta tabla para evaluar los resultados y esto es como ya la combinación o la muestra de todos los otros resultados secundarios que les habíamos comentado que ellos decidieron medir posterior a recolectar los datos. Entonces, la incidencia de sepsis o de infección del sitio operatorio no hubo diferencias entre ambos grupos, igual que en la ventilación mecánica. Y sí hubo un poco de diferencia en los días de estadía general y en el tiempo de hospitalización en unidad de cuidado intensivo. La estadía promedio fue de 4.2 días para el grupo restrictivo, que fue el grupo de intervención, y de 5.9 días en el grupo liberal, que fue el grupo control. Y ya, digamos que ya se explicó previamente por qué los pacientes salieron de los grupos por falta de consentimiento. Entonces, digamos que este fue un primer grupo, un primer estudio que se hizo. Las conclusiones o la conclusión mayor a la que se llegó es que sí podíamos tener un Normox en los pacientes utilizando una terapia restrictiva de oxígeno, pero pues fue un estudio un poco crudo, por decirlo de alguna manera, y ellos lo nombraban o lo exponían como si fuese el inicio para lograr una intervención mayor. Ellos hablan en las conclusiones de que no puede darse recomendaciones para guías de manejo de trauma solamente con este tipo de intervención o con este tipo de estudio, pero que puede ser, digamos, que el abrebocas a generar estudios mucho más grandes que permitan generar directrices o recomendaciones específicas para el uso de oxígeno restrictivo en pacientes en trauma. Entonces, luego de esto, sacan el Traumox 2 con algunas variaciones. Básicamente los objetivos son los mismos, pero lo que ellos hacen acá es que disminuyen el tiempo del oxígeno liberal a 8 horas.
Entonces, un ensayo clínico multicéntrico, ya fueron 15 bases prehospitalarias y 5 centros de trauma en Dinamarca, Países Bajos y Suiza, internacional, pragmático, abierto, con grupos paralelos de seguridad, ciego para los evaluadores del resultado primario. Y la hipótesis era determinar si una estrategia restrictiva de oxígeno temprano, mantiene una saturación por encima del 94% durante 8 horas, comparada con una estrategia liberal de alto flujo, a ver si reducía la muerte y o las complicaciones respiratorias mayores en los 30 días. Lo hicieron con una resultados compuestos primero y después resultados separados, ya lo vamos a ver más adelante. Los criterios de inclusión: pacientes adultos con trauma, ya sea penetrante o contuso, que sean trasladados directamente a centros de trauma, participantes, activando el equipo de trauma completo con estancia hospitalaria anticipada mayor de 24 horas. Si la estancia hospitalaria era menor de 24 horas, sacaban a los pacientes del estudio, pues. Eh, y la exclusión era que haya sospecha de intoxicación por CO2, paro cardíaco prealeatorizado, y se realizó la exclusión secundaria post-aleatorización, como se ya les había dicho, si el alta se esperaba menos de 24 horas. Entonces, la muestra fue inicialmente de 1979 pacientes. Después de la aleatorización, pues ensayo se quedaron 1508 pacientes, 750 en el grupo restrictivo y 758 en el grupo liberal. La mediana edad fue más o menos de 50 años, 73% hombres, y la mediana del ISS fue de 14. Entonces, en el grupo de intervención, el objetivo: saturaciones por encima del 94% durante 8 horas, usando la mínima cantidad de oxígeno necesaria, desde aire ambiente hasta ventilación mecánica cuando lo requerían los pacientes. En el grupo liberal, garantizando un flujo de más de 15 litros por minuto, ya sea con máscara de reventilación o si estaban intubados con una FIO2 del 100%. Em, los resultados que querían buscar: primero estaban buscando un resultado compuesto entre muertes y o complicaciones mayores en los 30 días, las complicaciones definidas como neumonía por el CDC o síndrome de dificultad respiratoria por la definición de Berlín. Y secundarios ya eran resultados individuales entre muerte 30 días o complicaciones a 30 días, y ya otros resultados: episodios de hipoxemia durante la intervención, reingreso a UCI, sepsis, infección de sitio operatorio o neumonía pues después del alta. Y como eventos adversos buscaban las atelectasias identificadas por un radiólogo o irritación pues, de la vía aérea identificada por el personal médico que estuviera atendiendo a los pacientes. Aquí la tabla de los resultados muestra que es interesante como el resultado compuesto no hubo una diferencia estadísticamente significativa y no favorecía a ninguno de los dos grupos, pero cuando se dividían los resultados para ver los resultados individuales, había como una contradicción o una separación de los resultados, donde se veía que había mayor mortalidad en el grupo restrictivo, pero habían mayores complicaciones pulmonares en el grupo liberal. Entonces ahí había como una contradicción entre los resultados de los estudios. En cuanto a los resultados secundarios, vemos que la readmisión a UCI, la sepsis y la infección de sitio operatorio favorece más al grupo liberal, y obviamente los episodios hipoxémicos favorece más al grupo, pues hay más complicaciones en el grupo restrictivo, pues porque hay menos oxigenación. Entonces, como resultados primarios, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, fueron complicaciones muy similares, pero en la diferencia, pues, en los resultados individuales, aunque no hay una diferencia estadísticamente significativa, hay mayor muerte en el grupo liberal, pero hay mayores complicaciones respiratorias en el grupo restrictivo, perdón, en el grupo liberal versus el grupo restrictivo. Aquí podemos ver en las tablas como las dos curvas se invierten, pues hay se invierten, perdón, las curvas en el grupo restrictivo, habiendo mayor mortalidad, igualmente sin significancia estadística, y en el grupo liberal, pues de oxígeno liberal, hay mayores complicaciones pulmonares. Aquí el análisis por subgrupos, vemos que tampoco, pues en cuanto a la intubación, a la admisión en UCI, ya tuvieran o no tuvieran patología pulmonar, el sitio donde se incluyó el paciente o la severidad del trauma, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa, pues que favoreciera más a un grupo que al otro. Cuanto a las fortalezas, pues, y las limitaciones estadísticas del estudio, fue un estudio aleatorizado, el tamaño de la muestra fue adecuado, fue una muestra grande, hubo seguimiento para los evaluadores, fue un análisis robusto y una buena separación en la exposición. En cuanto a las limitaciones estadísticas,
fue un diseño abierto, aunque tuvo mitigación, al ser abierto pueden haber algunos sesgos de cuidados posteriores a la aleatorización. La exclusión post-aleatorización, pues un análisis con el índice de tratamiento modificado, y los resultados compuestos con componentes de la tendencia opuesta, lo que les decía ahorita, que el compuesto dice algo, pero al haber una tendencia pues opuesta de los resultados individuales, puede haber como algo de mala interpretación en los resultados. Y lo otro, la duración de las 8 horas de la intervención, que en el Traumox 1 fue 24 horas, en el Traumox 2 fue 8 horas, porque se vieron que en las primeras 8 horas donde hay más variabilidad en la saturación de oxígeno de los pacientes, también lo ponían como una limitación estadística, porque se vuelven a preguntar, ¿será que se necesita más tiempo de oxigenación que 8 horas para usted poder definir los resultados a 30 días? Sí, hay un cambio no importante, si 8 horas es suficiente para definir pues, las complicaciones a 30 días. Entonces, las conclusiones, no se encontró un beneficio estadísticamente significativo en ninguna de las dos estrategias, tanto restrictiva como liberal. Y con esos resultados no se puede apoyar ni una adopción de una estrategia restrictiva rutinaria para todos los pacientes, pero tampoco hay una superioridad en cuanto a una estrategia liberal de oxígeno para todos los pacientes. Dice el estudio como que se puede hacer, más que todo una estrategia basada como en metas, mantener una normoxemia de 92, de una saturación de 92 a 96% en todos los pacientes, porque no tenemos cómo comprobar cuál es la mejor estrategia para los pacientes, y aún no hay pues como algo robusto que nos diga ni que nos indique, nos dé indicaciones precisas de qué llevarle a un paciente, si alto flujo o restricción de oxígeno en el trauma. Eso sería todo. ¿Algún comentario en el AMA? Se apoyaría si se debe hacer un aporte o no, porque aunque no se demuestra un riesgo para los pacientes, mira que el beneficio en disminución de atelectasias y de pronto complicaciones pulmonares sí se ve algo influenciado para esa estrategia. La estrategia liberal de oxígeno aumenta las complicaciones pulmonares, incluso hay mayor atelectasia, y uno diría, ¿por qué? Entonces es como la pregunta de uno es, ¿a dónde lo va a llevar? Entonces, ¿oxígeno para todo el mundo o no oxígeno? O en el medio, y lo mismo, oxígeno para todo el mundo es cuánto. Alto flujo, máscara, cánula, y es una pregunta muy interesante, pero hasta ahora, ya van 2 estudios grandes, no nos han mostrado ninguna conclusión importante.